habéis venido a este acto y para nosotros, lo que los hemos convocado y personas cercanas, es entrañable por muchos aspectos. Y queremos darle desde el principio un carácter familiar, un carácter no de conferencias, sino de invitación al diálogo. Nosotros vamos a tener unas pequeñas intervenciones y sobre todo lo que ustedes comenten, que la gran mayoría conocieron de los que están aquí a Rafa, y lo que hagamos de un intercambio de gente para la que Rafa fue una persona importante y entrañable de su vida. Yo me voy a limitar al principio a presentar a las dos personas que junto conmigo están en el acto. Bueno, por lo que, si alguno no me conoce, Esteban Velázquez, jesuita, canario evidentemente, por el acento, pero siempre digo lo mismo, no vayan a ser como un malagueño que nos daba clase en Canarias y decía, jesuita por cierto, vosotros los canarios hacéis porro por castellano, o sea que todos hacemos porro por castellano. Entonces, presento a Manolo y a Carlos y después cada uno dirá algunos aspectos que considera interesante para compartir entre los amigos de Rafa e interesados por Rafa que estamos aquí. Bueno, primero, por los que no lo conocieron o lo conocieron poco, Rafa nació en 1942 en Fernán Núñez, en Córdoba, el menor de 9 hermanos, una familia humilde. A los 9 años entró en San Pelagio, en el seminario de Córdoba. Después, desde los 18 a los 28 años, estuvo estudiando como jesuita, entró de jesuita. Junto, precisamente, también compartió el seminario de Córdoba y la vida de jesuita con Manuel Fraijó, que no ha podido hoy estar aquí y es el que hizo el gran amigo de él y el prefacio o el prólogo de este libro. En 1972, después de todos sus estudios que en teología lo hizo aquí en Granada, viviendo en el Saidín, después comentaré eso, estuvo en Fuente Palmera durante 9 años, también comentaré, la única parroquia rural que tuvieron los jesuitas con una comunidad en el campo. Y como curas obreros, por supuesto, por lo menos Paco López Ahumada y él. Del 82 al 86 dio clases en la Facultad de Teología de aquí de Granada y estuvo de secretario de comisiones obreras en el sector campo a nivel de Andalucía, junto con Carlos Martín, también sindicalista, que hablará después. Del 86 al 88 estuvo en Nicaragua en tareas de desarrollo rural, en aquella época de la guerra entre Nicaragua y la contra nicaragüense, muy cerca de donde él estaba, en Estelí. En el 88 llega a TEA, donde estuvo varios años como profesor, fue director de la sección de recursos humanos, iba de vez en cuando a Paraguay, siempre este ir y venir fue típico de él, entre el llamado tercer mundo, o como le queramos llamar, y su país de origen. Fue profesor de ética empresarial también en Córdoba. Después vino la etapa de Almería, donde dirigió el Centro Indalo y fue también responsable de la comunidad de jesuitas o superior de Almería. Y en el 2016 fue anador, precisamente el mismo año que a mí me prohibió seguir en Nador el gobierno marroquí. Ya yo había hablado con él y él, incluso antes de saber eso, ya estaba decidido a ir a Nador. Y el 23 de octubre del 2018 muere después de unos meses, diríamos, de enfermedad, de cáncer que todos vivimos de cerca, aunque siempre estuvo a caballo entre Nador y Málaga, la enfermería donde le atendían, aunque también fue mucho a Córdoba y allí tuvimos aquel entrañable acto que a la vez celebramos el cumpleaños de él un mes antes, justo, de morirse. Está todo grabado
lo que le dijimos en aquel momento que ya todos presentíamos, y yo creo que es el final. Y ahora hablaremos cada uno desde una perspectiva de él. Pero antes quería decir que Manolo González Mestre, que está a mi izquierda, todos los que están aquí están a mi izquierda. Entonces, yo quisiera darle las gracias personal del trabajo que se ha tomado para hacer este libro, a mi juicio, original, entrañable y profundo a la vez, y portavoz del pensamiento y del sentimiento de Rafa, como no he visto otro escrito. Fue enorme, consultando a un montón de gente que pudiera darle datos, pidiendo unos datos de otros, de Paraguay, de Nicaragua, de Córdoba, de Granada, algunos que conocía y otros que no conocía. Yo agradezco a Manolo ese trabajo enorme que se ha dado para este libro, que a mi juicio tiene un valor grande por lo que diré después. Él nació, Manolo, en 1971 en Ochavillo del Río, uno de los 9 eran, ¿no? Aldeas, 9 aldeas que cubría la parroquia de Fuente Palmera, en Córdoba, donde Rafa estaba y trabajó. Es editor, empresario, escritor de más de 100 libros, diplomado en Ciencias de la Educación, tuvo varios premios en Barcelona relacionados con su profesión, finalista del premio Fray Luis de León, tiene actualmente un sello editorial, Girafetur, ¿cómo se llama? Giracebra, Jirafa Cebra, Giracebra. Giracebra, y un hombre apasionado por el libro y por la literatura, y sobre todo entrañable amigo de Rafa, siempre, bueno, tenía un año cuando Rafa llegó a Fuente Palmera, o sea que tuvo que esperar unos cuantos años para conocerlo, ¿no? Pero la familia de él era un lugar frecuente de Rafa allí en las parroquias de Fuente Palmera. Y Carlos Martín, que nació en... Perdón, porque está puesto aquí está. Nació, es que lo puse pero el otro aquí está. En 1949, en Plasencia, Cáceres, pero desde 1954 vino a Granada, estudió en las escuelas de la Ave María, formación profesional, empieza a conocer gente de comisiones obreras, también fue de la JOC, Juventud Obrera Cristiana, y trabajó en la construcción, trabajaron juntos a veces Rafa y él, concretamente él le dirá después más detalles, y desde 1979 pasó a la ejecutiva del Sindicato de la Construcción, a la Unión Provincial, y en 1982 liberado de comisiones obreras. Oficina con oficina la compartían Rafa y él, casi pegada. Rafa era, no lo dije antes, pero no sé si lo dije, era el responsable del sector agrícola, así lo dije, ¿no? Y él de la construcción. Y ahí se cuajó una gran amistad. Cada vez que Rafa venía a Granada, la casa de Carlos era su casa, además de las casas de los jesuitas, y quizás más, porque tenían una gran amistad. Ellos añadirán lo que les parezca conveniente. De mí, para los que no lo conozcan, lo que interesa aquí es la coincidencia con Rafa. Yo soy jesuita y ahora, en el enfoque que voy a dar a lo que pretendo decirle brevemente, para que dé pie después de los tres a ese diálogo que hemos dicho, creo que destacaré lo que de mi vida puede coincidir más con Rafa y lo que planteo. Yo hablaré desde la perspectiva de cura, jesuita, cristiano. Carlos hablará más desde la perspectiva de trabajador sindical y Manolo hablará desde la perspectiva global de este libro de Rafa. Rafa fue uno de los 2 o 3 compañeros jesuitas que más confianza he tenido en la vida. Lo hablábamos todos, como
algunos otros compañeros que también he tenido esa suerte. Recuerdo la última vez que nos confesamos los dos mutuamente en un avión, mientras íbamos de Almería a Nador. Y hablar para mí de él no es hablar de una historia interesante, sino de un amigo, un compañero jesuita con el que compartía muchas de mis inquietudes o casi todas. Quisiera decir dos rasgos y dos preguntas que plantea su vida, de la que hablará más largamente Manolo. Rafa fue uno de los 3 últimos jesuitas obreros en Andalucía, que seguían de jesuita. Él, Adolfo Chércole y yo. Adolfo, por supuesto, mucho más que nosotros, siempre en la construcción, siempre yendo a Lérida o a la vendimia. Nosotros no tan continuos, Rafa cuando estaba en Fuente Palmera, yo cuando estaba en Canarias, pero la mayoría de los curas obreros jesuitas desaparecieron en el sentido de que salieron de la compañía, y dentro de la compañía no surgían más, ni surgen gente con ese deseo de ser cura obrero o entender su ministerio, su trabajo con sentido desde ese enclave de compartir el mundo, el trabajo manual. Y quisiera decir que él empezó ya en el Saidín, aquí por Granada, que es de donde hablamos hoy. Otra vez ha habido un acto en Córdoba y va a haber otro en Almería. Ese núcleo de curas obreros jesuitas empezó teniendo en el Saidín dos grupos. Unos que eran estudiantes, bastantes, Curro Collantes, Horacio Lara, Cheche Hirfeld, en algún momento Pedro Castón, Rafa Yuste, y después otros que ya eran curas, que vivían en la calle Bailén, un poco más allá de la circunvalación de Torremocha. Estaban Pope Godoy, estaba Adolfo, estaba Paco Mugiro, estaba Javier Prieto, el taxista, que algunos se acordarán de aquí. Después este grupo pasó a La Chana, frigorífico, se acordarán ustedes, cuando ellos empezaron en Santa Juliana, y donde iban los gitanos, iban. Y fueron después a La Chana, y después de ahí a la Virgencica, y de la Virgencica al último reducto, donde todavía vive, yendo y viniendo a muchos sitios de España, Adolfo, que ya está jubilado, como es natural, con otro compañero, Ignacio. Entonces, una primera pregunta que quiero dejar en el aire. ¿Es positivo o es negativo que haya desaparecido este género literario de curas obreros jesuitas? En España ya no existen. El último fue Alberto Guerrero, uno que se jubiló ya hace pocos años, y otro jubilado de Cataluña, que es donde más hubo, y en el País Vasco y en Valencia. Quisiera no definirme de antemano, sino decir, ¿es bueno o es malo? Después de la conferencia que tuviste ya en Córdoba, cuando nos fuimos a cenar, hubo un debate sobre eso. ¿Es positivo o es negativo para la Iglesia en general y para la compañía en particular que haya desaparecido este estilo de ser cura, que consiste o considera esencial el compartir? Ya se van 2 personas, ya me han dado la respuesta. No, yo me imagino que será por otros motivos. Van al baño. Ah, van al baño, sí. Y ahí, más que prejuzgar el debate, Espérate a ver si los puedo sacar. dentro del colectivo hubo mucho debate sobre esto. Y yo me acuerdo la posición de Rafa cuando lo discutíamos entre los casi todos jubilados curas obreros que nos seguimos reuniendo. Algunos decían que debía desaparecer ya el nombre porque no había misión obrera. Entre los jesuitas no había curas obreros. ¿Para qué mantener esa sigla? Hubo un debate interesante sobre eso. Otros decían que sí. Y hubo un gran debate también a nivel europeo de qué era lo esencial
de la misión obrera de los jesuitas. Y se llegó, me acuerdo, a una definición fomentada sobre todo por los franceses, donde había más fuerza de ese movimiento. Recordarán que en los años 50 lo prohibió la Iglesia, entre otras cosas por sus alianzas sindicales con un sector popular que estaba enfrentado con las clases dirigentes, que eran las más amigas de la Iglesia. Entonces llegamos entre todos a un consenso de que misión obrera no lo definía solo el trabajo manual, sino lo que decían los franceses, être avec, estar con, vivir igual. De manera que una persona podía sentirse llamada al trabajo manual y otra no, pero todas viviríamos donde viven los pobres, en sus barrios populares, en sus lugares. Y aunque estuviéramos jubilados, lo que define ese movimiento, llámese como se llame, es estar con. Y Rafa, me acuerdo que mantenía que debería desaparecer el nombre. ¿Se acuerdan la polémica del PSOE si debía desaparecer obrero o no del nombre? Pues una cosa similar. Algunos pensaban que desaparecía el nombre Misión Obrera y Rafa estaba entre ellos, otros decían que no, pero lo que todos defendíamos que era esencial en nuestra forma de entender este asunto, el estar con. Si empezábamos a desclasarnos en cierto sentido de la vida habitual de la gente, aunque fuéramos jubilados, en su barrio y en sus lugares de lucha de barrio, entonces ya perdíamos algo esencial en nuestra manera de entender el compromiso de cura y de jesuita. Dejo la pregunta en el aire. ¿Es bueno, es malo, es positivo que esto ya no exista? Porque tampoco existe en Andalucía ya gente joven que quiera ir a barrios populares, jesuitas. Está la comunidad de Almería, largamente con varios intentos de cerrarla, que gracias a Dios se ha consolidado, pero entre la gente joven no hay mucha inquietud de irse a vivir a barrios populares como un valor en sí mismo importante. No es solo el trabajo manual. Existe Torreblanca en Sevilla y existe Almería. Como jesuita me lo planteo y se lo planteo a ustedes. ¿Esto es positivo? ¿Esto es negativo? ¿Qué significa? Y para los que creemos en el Evangelio de Jesús, ¿qué nos dice el Evangelio ante esta situación diferente? ¿Es una añoranza de viejos añorantes? ¿O es que hay aquí algo serio que tratar? Y la segunda cuestión, porque de cada cosa me podía alargar muchísimo y no quiero, porque entre otras cosas somos tres y queremos que Manolo tenga el espacio más amplio. Rafa no ya como cura obrero, sino Rafa como seguidor de Jesús. Me gusta más la palabra seguidor que creyente. Creyente puede aludir aquí. Seguidor es el que sigue los mismos pasos en el conjunto de su vida, no solo aquí. Y aquí me voy a limitar. En Rafa existía una lucha, como existen muchos de nosotros, en cuanto a su actitud con la Iglesia. ¿Qué debo decir? ¿Qué no debo decir? ¿Hasta qué punto me puedo identificar con esta Iglesia real? ¿O hasta qué punto debo callar todo lo que pienso por un bien mayor? Yo quiero citar dos frases de Rafa en esta problemática y citar algo concreto que aquí pone en su libro como, diríamos, para abrir el apetito del diálogo. Aparece aquí en la página 55 una frase de Rafa: quiero escribir al Papa. Una vez escribió una carta pública al Papa, pero hace años, de lo que él pensaba sobre la Iglesia. Quiero expresar públicamente, no solo en privado, lo que pienso, que no estoy de acuerdo con todo esto, en lo que no estoy de acuerdo. Y después ya en su última etapa quería escribir otra vez, porque había una lucha interior: ¿qué debo decir y qué no debo decir? Me acuerdo la última vez que lo vi en Córdoba, después ya lo vi en Málaga, 3 días antes de morir fue la última vez, pero en Córdoba, que tuvimos que ir juntos a vivir, porque estaba llena la residencia de los jesuitas, a una casa que nos ofrecieron de una Carmen Guzmán, una persona entrañable, una señora mayor, que muy amiga de muchos jesuitas,
y ahí estuvimos, y me acuerdo una frase de él hablando con confianza: estoy harto de hipocresía. Y me lo repitió: estoy harto de hipocresía. Un mes antes de morir. Algo tengo que hacer. Esta hipocresía institucionalizada no la puedo compartir. ¿Es coherente seguir a Jesús en su iglesia con la que no se está de acuerdo en gran parte de su organización, en su ejercicio del poder y de su doctrina, sin hablar con claridad de lo que se piensa? Es un gran interrogante, no fácil. Aquí, en una página, refleja la lucha interna de él entre hablar o no hablar. Y dice aquí las razones, en un diálogo con Manolo, que tenía para hablar y las razones que tenía para no hablar. Entonces yo ahora le transmito a ustedes, sean seguidores, creyentes o como se le quiera llamar, miembros de la iglesia o no lo sean, porque todas las opiniones son interesantes, qué debemos hablar y qué no debemos hablar. Entonces él, en uno de sus capítulos, aquí implícitamente hay muchas cosas muy interesantes. Hay que saber leer este libro, lo que está dicho expresamente, lo que está sugerido, lo que está elegantemente dicho, pero va mucho más allá de lo dicho. Por un lado, dice en este capítulo Rafa, es la misma inercia y miedo al cambio que impiden en la Iglesia afrontar tantas otras cosas a las que ya me he referido en mis cartas. Se me viene a la mente aquel dilema: ¿siempre se ha de pensar lo que se dice? ¿Nunca se ha de decir lo que se piensa? Es cierto que serán muchas las personas piadosas o bien pensantes o correctas desde el punto de vista de la política eclesiástica que consideren que el hecho de que un cura hable públicamente sobre su sexualidad es un escándalo o una imprudencia o una infidelidad corporativa, o que produce un daño a la gente de fe sencilla, etcétera, etcétera. No es lo que yo pienso, dice. Pero a continuación, en otro párrafo, dice, está por aquí. No pretendo que nadie me siga, ni crear eso que llaman un lobby. Mi intención es dejar claro que no tengo razones para callarlo y las razones que me dan otros no me convencen. Y también mi convicción que lejos de hacer daño a alguien, decirlo puede hacer bien a mucha gente y a la propia institución a la cual pertenezco. Y si alguien piensa que le hace daño, que piense en el daño que ha hecho y hace el callarlo a tanta gente y la inercia y mentira que apoya el silencio. Pero también sé que ante cualquier alusión fuera de lugar o un exceso de énfasis en una opinión distinta a la que estamos acostumbrados, aparecerán acusaciones y calificaciones. Incluso aunque reconozcan que esa manifestación es un acto de sinceridad y valentía, aunque lleguen a pensar que es una expresión de mi modo de vivir el compromiso cristiano con la Iglesia y con los creyentes, podrán seguir pensando que me equivoco y que es una imprudencia, o al menos que es suscitar un conflicto. Ojalá fuera un debate, no solo un conflicto, innecesario y contraproducente. Él sabe que uno lo van a interpretar como promover un conflicto innecesario y contraproducente. Hay una lucha entre razones para hablar y razones para callar. Mi segunda pregunta, y con esto voy acabando, que dejo para el diálogo sin decir mi propia opinión, es ¿qué debemos callar y qué debemos hablar de todo lo que no estamos de acuerdo, los que no estemos de acuerdo con mucho de la estructura de la Iglesia y su pensamiento oficial? Y dicho esto, dejo ya la palabra a Carlos, que he quitado quizás, no, estoy dentro del cuarto de hora más o menos, 20 minutos, para que él hable desde la perspectiva sindical
y después Manolo, sobre todo del conjunto de la vida de Rafa, y comencemos el diálogo. Pues muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. En principio me presento. Yo me llamo Carlos Martínez Izquierdo, soy amigo de Rafa, fui amigo de Rafa, soy amigo de Rafa, aunque no esté entre nosotros todavía. Nos conocimos en el sindicato. Yo estaba en el sindicato, me quedé enganchado en el sindicato en la huelga de construcción del 70. He sido dirigente sindical durante 25 años con cargo en comisiones obreras y de ahí pues nos unió una amistad a Rafa, como decía bien Esteban. Él estaba en el sindicato del campo, yo estaba en el sindicato de construcción, estábamos puerta con puerta, nos veíamos, tal. Y era tal la bondad de Rafa, que muchas veces, siendo él, con todos sus estudios y todas sus cosas como tenía, de vez en cuando venía a mi sindicato a preguntarme, oye, pero Rafa, ¿qué me pregunta a mí? ¿De qué quieres que hablemos? ¿No? Y bueno, pues sí, dialogamos y tal y cual, ¿no? Hoy en este encuentro queremos presentar el libro que se ha editado a la memoria de Rafa Yuste. Lo hacemos un tiempo después de su publicación y distribución debido a la pandemia, ¿no? Esteban ha hablado de los jesuitas obreros. A mí no me gustaría dejar en el tintero que como curas obreros hubo otros muchos, ¿eh? Yo quiero desde aquí hoy, porque hace poco que han fallecido también, Ángel Aguado fue un cura obrero que participó en la huelga de construcción del 70 y etcétera, etcétera. Encarnación, que era su mujer, que también había sido religiosa. Antonio Quitián, que todavía que fue el cura de la Villancica. Hay otros muchos curas, el cura Parra, Joaquín Cifuentes, que también ha fallecido, que también era cura en aquellos entonces. Ellos también eran curas obreros de los que iban a trabajar al campo y a hacerlo todo, ¿no? Y también me gustaría recordar hoy a un compañero, que aunque hoy esté aquí su viuda, Antonio Caballos, que también ha fallecido hace tiempo, que aunque no tenía el apelativo de cura obrero, sin embargo ha sido una gran persona. Yo no le voy a poner más apelativo. Yo perdonadme que vaya leyendo de vez en cuando, que lo lea todo, y que vayamos viendo, o que vaya viendo yo lo que tal, ¿no? Valorar lo escrito sobre una persona que no solo ha sido mi amigo, sino que ha sido mi hermano. A veces ha ejercido como mi hermano mayor, otras veces era yo quien ejercía con él como hermano mayor y él hermano menor. Pues una tarea difícil y complicada, ¿no? Los que tuvimos la suerte de compartir algunos años de nuestras vidas con Rafa, esperábamos la publicación de este libro con cierta ansiedad. Cuando por fin lo tuvimos, observamos que ha sido una edición muy cuidada, el papel elegido, la letra, su encuadernación permiten su lectura de forma ágil y amena. El trabajo realizado por Manuel como escritor ha sido tratado con rigidez, con buen hacer y con acierto, hasta en el título elegido para el libro, Bienaventurado Rafa, que nos dejó mucho en este mundo a todos los que compartimos momentos con él, y el valor de la memoria, algo que estamos perdiendo. El valor de la memoria es algo que se está perdiendo diariamente, ¿no? Bueno, pues el valor de la memoria está ahí. Manuel ha sabido recoger testimonios de amigos y situaciones vividas por Rafa, ¿no? Mientras yo leía este libro, pues sentía la presencia de Rafa. Era como si compartiéramos su lectura, su vivencia en su niñez, la que me ha relatado en varias ocasiones, su andar como jesuita, desde que salió del seminario hasta que acabó como párroco en Fuente Palmera y conoció a la familia de Manuel. Yo conozco a algunos de sus hermanos incluso, y etcétera, etcétera, ¿no? Eran cuestiones que estaban vivas dentro de mí. Y que decir tiene que su vena sindicalista, revolucionaria,
pues cabe emular aquella frase del Che que decía, en una conversación del Che con alguna gente, decía: no creo que seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es más importante. Un poco más alto. Bueno, decía que el Che decía: no creo que seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es más importante. Rafa tembló de indignación en muchas ocasiones, por ello fue compañero de tantas y tantas personas, por lo que su familia era muy numerosa e importante. Tenemos que agradecer a Manuel su esfuerzo, que ha dado como resultado un magnífico trabajo sintetizando la vida de Rafa y tal, ¿no? Si hubiera avanzado más, pues a lo mejor un solo tomo hubiera quedado insuficiente, hubiera tenido que publicar 20 tomos, ¿no? Mi papel en esta mesa es contar algunas cosas de aquel cura obrero, de lo que hicimos, de lo que no hicimos, ¿no? Rafa fallece el 23 de octubre de 2018, como bien recordaba Esteban, ¿no? Han pasado ya 3 años sin su presencia, sin escuchar cada poco tiempo por el teléfono su voz. Yo le decía: Rafa, tienes una voz canónica, parece un canónico, ¿eh? Cuando me llamaba, me decía: Carlos, el próximo viernes llego a Granada. Voy en bus, voy en tren, voy con mi coche, voy con no sé qué. Duermo en el Zaidín, en la casa de Paco y Luis. Me recoges y comemos juntos, y si te apetece, esta tarde nos vamos. Vamos a tomar una cerveza, Luis y Paco, o quien fuera. Hemos tomado cervezas con mucha gente. También me gustaría encontrar un hueco para ver a Pepe de los Pastoreros. ¿Me lleva a Fuente Vaquero? Bueno, Rafa venía, lo cogía en mi coche, por lo general comíamos en mi casa, después lo llevaba donde iba a dormir, iba al Zaidín en muchas ocasiones, últimamente ya iba allí a Cartuja y después seguíamos viendo, ¿no? Tengo la esperanza de que a pesar de las llamadas, de los WhatsApp y etcétera, el último verano que estuvo aquí Rafa, aquel mes de agosto, por desgracia no tuvimos ese encuentro, por desgracia no lo vi. Yo no estaba en Granada, me llamó, quedamos por venta, no sé qué. Bueno, yo ya es que no puedo andar, Carlos, yo ya es que no puedo viajar mucho, yo ya es que... Y aquel día, aquel último año, pues, vale, no tuvimos ese encuentro, ¿no? Nos conocimos en la propia sede de Comisiones Obreras, cuando estábamos, el sindicato estaba aquí en la Plaza Cuchillero, que está cerca al lado de Plaza Nueva, ¿no? Allí se presentó en un otoño del año 1979 para ayudar a organizar el sindicato del campo. Él era secretario de organización de la Federación Andaluza del Campo. También era la persona pública, el que hacía las veces de secretario general en el sindicato del campo a nivel del Estado, en Madrid, hasta que se generó el Congreso Constituyente del Sindicato del Campo, donde ya salió elegido el secretario general y ya él pues, se dedicó a otras cosas, ¿no? En aquellos años de lucha y rebeldía se estaban preparando los procesos congresuales constituyentes de los sindicatos de rama de la producción, así como de las uniones provinciales y de Andalucía. En el Congreso de las Comisiones Obreras de Granada salimos elegidos los dos en la Comisión Ejecutiva de la Unión Provincial. El sindicato, si lo conocéis, pues bueno, tenía y tiene 2 vertientes. Una es el territorio y otras son las ramas de la producción, que son los diferentes sindicatos, el de construcción, el del campo, el de química, el de actividades diversas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí Rafa y yo, bueno, empezamos a trabajar juntos. Se estaban celebrando en aquellos entonces asambleas constituyentes de diferentes uniones locales, de diferentes sindicatos. Las uniones locales son los sindicatos que se constituían en los diferentes pueblos o comarcas, ¿no? Y de ahí tuvimos pues innumerables reuniones, innumerables asambleas, innumerables viajes, donde viajábamos los dos, teníamos nuestras asambleas, elegíamos a los que iban a salir representantes, y etcétera, etcétera, ¿no? Recordar que, bueno, pues en Comisiones Obreras
había cierta reticencia a aquello de que Rafa era cura. Y cada vez que te subías en el coche, ibas a salir con él a algún sitio, venía alguien y te decía, ten cuidado que es cura. Yo últimamente le decía, vamos a dar en el camino, a ver si, ¿qué va a hacer conmigo, no? Pero, bueno, pues existía aquello, ¿no? Sabéis que en aquellos entonces existía cierto sectarismo en el sindicato, ¿no? Había una gente, había una fracción que quería dominar sobre el resto, a pesar de que en comisiones obreras pues, había católicos, había gente de todos los sitios, ¿no? Con Rafa no solo tuve un trato de amistad, nos unía muchos más vínculos, convirtiéndose en un miembro más de mi familia. Su complicidad con mis 5 hijos, Vicky, que está aquí delante, y Carlos, que está aquí presente, Franci, que ya no está porque falleció, y Víctor, que tampoco está porque falleció, y Virginia, que seguramente vendrá, tenía consulta y a lo mejor viene un poquito más tarde, pues hice una complicidad con ellos y con mi mujer Candy, que también la tengo ahí, que era, yo qué sé, muchas gracias. Se metió en la familia de una forma que era uno más de nosotros, Viajábamos, con él nos fuimos, Candy, Víctor, Virginia, salimos de aquí a Fuente Palmera, dormimos en la casa de los curas, la casa que ellos habían edificado en Fuente Palmera, y de allí seguimos viaje hasta la casa de su madre en Santurce, en Bilbao. Estuvimos en Bilbao, conocimos a su madre, conocimos a su familia, paramos en casa de su madre, estuvimos como una semana, 10 días, y de allí nos fuimos a Santander. En Santander estaba Olga, uno de los grandes amores de Rafa, y su cuñada Rosa, su cuñada Rosa y el hermano de Olga, ¿no? Era tan Rafa que hasta en Santander nos buscó aposento. Había un tal Rafa que era de Córdoba, que vivía en Santander, que no estaba allí, y entonces le pidió que nos dejara la casa, y allí nos hicimos dueños y señores de aquel piso el tiempo que estuvimos en Cantabria. Quiero recordar también que en aquellos años 80 fui invitado por la CGIL, que es el sindicato italiano, a un congreso en Viareggio. Rafa estaba en Roma haciendo una tesis sobre Gramsci, que fue el fundador del Partido Comunista Italiano, porque donde únicamente había documentación de este hombre que había escrito en la cárcel, porque este hombre la mayor parte de su vida la pasó encarcelado. Estaba en la Gregoriana, ¿no? Bueno, pues ya que estaba en Italia, que tenía vuelo Madrid, Roma, Pisa, volvía a Roma, pues llamo a mi amigo Rafa para quedarme allí con él y conocer Roma con él, ¿vale? Bueno, pues enseguida, claro, viene y está aquí. En principio me ofreció dormir en la Gregoriana, después no pudo ser por diferentes motivaciones, pero sí me tenía ya buscado donde me iba a quedar. Una grande cámara donde podía dormir y donde podía estar, ¿no? Ahí estuve con él unos pocos días. Para mí, algunos de aquellos recuerdos, aparte de correr con él en los museos vaticanos, etcétera, y tal, fue una noche que salimos a cenar con una monja de Granada, María Ángeles Fernández Fígaro, y fuimos al Trastevere, a un barrio que los que conocéis Roma pues sabéis que es muy bonito, muy interesante, como decir aquí, yo qué sé, pues vamos a la piscina o vamos a tal, ¿no? Y para mí aquel pues, es un recuerdo bastante entrañable y bastante tal, ¿no? El congreso se celebró, como estoy diciendo, en la región toscana, y no solo Rafa se le invitó a darme alojamiento en Roma cuando fui y acompañarme y presentar más gente, etcétera, sino que él se vino a Viareggio. Él no hizo de traductor porque teníamos una traductora que nos habían puesto los de la CGIL,
que sabía más italiano que español, o sea que no la comprendíamos mucho. Y él pues nos hizo de traductor y estuvo los días que duró el congreso, pues estuvo allí con nosotros y fue como otro componente más del congreso, ¿no? Lo que hoy presentamos no es un libro más, es un relato apasionado sobre un hombre excepcional, vitalista, inteligente, lleno de sentido del humor y siempre en defensa de la justicia social y de los más desfavorecidos, convirtiéndose en peón de albañil, peón agrícola, profesor de universidad y un largo etcétera. No solo en Andalucía, sino, como bien dice el libro, ha dicho Esteban, en Nicaragua. Yo, Nicaragua, como cooperante, es como lo que fue a Nicaragua, fue a recoger café. En Paraguay, donde alguna de mis hijas tiene alguna anécdota por ahí que se la deja en el tintero. Y después, para terminar, en Gado, bueno, en Almería y en Gado, ¿no? También ha estado en numerosos congresos de comisiones obreras internacionales representando a la organización y demás. Son miles de acontecimientos vividos con el cura Rafa Yuste, como lo identifican muchos compañeros de aquellas comisiones obreras de aquellos tiempos, ¿no? Nuestra relación también fue profesional, porque también trabajamos, Rafa y yo, como recordábamos mientras tomábamos café, pues estuvimos de ayudantes a peón de albañil, porque no podíamos llegar a mucho más, pero estuvimos en la carretera de la Cabra Montés, que muchos conocéis. Allí se estaba fabricando una casa de estas de campo, un chalet, y allí estuvimos trabajando, ¿no? Después hemos trabajado en chapuzas, en quitar azulejos de cuartos de baño, en quitar suelos, en quitar no sé qué, en quitar no sé cuál, ¿no? Rafa es que ni quería vivir de los jesuitas, ni quería vivir de su trabajo, de lo que él ganaba y gestionaba todos los días, ¿vale? Tan es así que al final acabamos hasta fabricando figurillas de barro que vendíamos en las tiendas de artesanía, que hay por aquí muchas, o en algún otro sitio, ¿no? Yo decíamos que 10 minutos cada uno para dejarle, y me podría seguir extendiendo y estar aquí toda la tarde hablando de anécdotas con Rafa, de no sé qué, de no sé cuál. Una de las que yo he escrito aquí, que como veis he pasado casi todas las horas sin leerlas, y otras de las que me vienen a la memoria, ¿no? Pero antes de terminar, recordar también su partida a Nicaragua, donde cuando iba a Nicaragua, a la recogida del café, le organizamos una comida en el río Durca, en el Chiringuito del Visco se llamaba aquello, y después fuimos a despedirlo a la estación cuando se iba, cantándole aquello de que algo se muere en el alma cuando un amigo se va, aquella sevillana, ¿no? Por desgracia también, quien os habla, pues he sufrido, como he dicho antes, pues, dos grandes pérdidas, ¿no? He perdido a dos de mis hijos, ¿no? Cuando murió Francis, mi hijo mayor, Rafa estaba en Paraguay. Entonces desde allí le ofreció una misa, lo que los cristianos ofrecen a la gente que ha fallecido, las cosas que le hacen. Y cuando murió Víctor, Rafa estaba en Almería, vino de Almería, le hizo un gran funeral en el propio cementerio a Víctor y pues tributándole un magnífico homenaje a mi hijo que estaba allí yacente todavía, ¿no? No sé si me he extendido mucho o no me he extendido. Yo quisiera terminar con una frase también del Che, que dice: el verdadero revolucionario está guiado por grandes sentimientos de amor. Rafa ha sido un revolucionario del amor, la amistad y la palabra, ¿eh? Nos queda la palabra, decía el poeta. Rafa era el que tenía la palabra, ¿no? Mientras sigamos en este mundo, mientras sigamos viviendo, pues Rafa seguirá viviendo con nosotros, ¿no? Yo, si en el debate queréis que
preguntar algo o lo que sea, estoy a vuestra disposición. Y aquí lo dejo a Manolo que siga hablando. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Bien? Vale. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes o buenas noches. Agradeceros a todas y a todos que hayáis venido, ¿no?, hasta aquí, no para presentar el libro solamente, ¿no?, sino para homenajear, ¿no?, a nuestro gran amigo Rafa Yuste. Agradecer a Carlos Martín y a Esteban Velázquez pues su trabajo en organizar el acto, porque detrás de cada cosita o de cada acto que se hace pues hay mucho trabajo. Y decir que bueno, que estoy encantado de estar aquí en esta ciudad donde sé que Rafa pasó muchos años, 10 años concretamente, en 2 etapas, y que de ese paso por esta ciudad pues quedan grandes amigos, ¿no?, como los que estáis hoy aquí, ¿no?, y que habéis participado en el libro. No voy a nombrar para no perder mucho tiempo, ¿no? A la hora de elaborar el libro había una pregunta que siempre me hacía, ¿no?, porque yo a Rafa le detectaron la enfermedad a comienzos del año 2017 y yo estuve pues muchas veces con él viajando y conocí amigos, conocí compañeros jesuitas, familia, claro, y la gente pues la curiosidad humana, ¿no? ¿Y este quién es, no? Que yo tenía 46, 47 años y Rafa tenía entonces 73, 74, ¿no? Y en esa pregunta de cómo conociste a Rafa había una implícita, ¿no? Una que era, ¿tú quién eres, no? Pues bueno, pues yo era uno, o soy uno que, como bien ha dicho antes Esteban, Rafa llegó al sur de la provincia de Córdoba en el año 1972, ¿no? En el 71 había sido ordenado cura. Y bueno, pues allí comenzó la relación con mi familia, con mis hermanos que ahora tienen 65, 63, 60, 59 años, ¿no? Y con mis padres, y bueno, pues su casa fue siempre su casa, como bien ha dicho también, y como he visto, de Paco, de Carlos, de Juan y Mercedes, Rafa siempre tenía esa virtud de hacerte no creer, sino sentir que era su mejor amigo, ¿no? Y yo he creído que era su mejor amigo, pero no es, hombre, eso de mejor y peor me parece infantil, ¿no? Pero desde luego yo no era quien mejor le conocía. Veo que Esteban o Carlos o otra gente le conocía mejor que yo. Yo a la hora de ir haciendo el libro he ido descubriendo muchas cosas, ¿no?, que desconocía de Rafa y que a él también me ha ido descubriendo, ¿no? Bueno, como había dicho, en el año 72, un grupo de jesuitas, concretamente 4, entre ellos Rafa, le piden al obispo de Córdoba, José María Cirarda, que había estado en el Concilio Vaticano II y había sido alguien importante representando a la Iglesia española. Una cosa que siempre se va a ver a lo largo del libro es que Rafa forma parte de la historia. Rafa es un hombre de su tiempo, ¿no? Bueno, como decía, los envía, le dicen al obispo que ellos quieren estar como ha dicho Esteban, que quieren encarnarse a la manera de Jesús entre la gente y trabajar y vivir de su trabajo manual, ¿no? Entonces el obispo lo manda a la que entonces parecía ser la zona o una de las zonas más deprimidas, que es la colonia de Fuente Palmera, un pueblo con 9... Ahora, ¿no? ¿Se oye? Ahora menos. Sí, había un pup, ¿no? Una especie de... ¿Ahora? ¿Se me oye bien?
Vale, sigo. Bueno, el obispo los envía al sur de la provincia, a la zona más deprimida, y bueno, cuando llegan allí, en el verano del 72, pues se van a la Cámara Agraria y se dan de alta como obreros agrícolas. Pues eso ya llamó la atención, ¿no? Antes le decía de broma a Esteban, los curas, eso de los curas obreros, ¿qué es, no? Porque los curas nunca se han distinguido por el trabajo manual. Evidentemente han podido tener otros trabajos como educadores, etcétera, ¿no? Llegan en agosto y se ponen manos a la obra, ¿no? En septiembre ya están cogiendo algodón. Luego están en la aceituna en Jaén, en la remolacha en Valladolid, en la uva en Francia. Hay un pequeño detalle que me contó un señor, que ahora tendrá unos 61, 62 años, que vio entrar a uno de aquellos jesuitas a una tienda de comestibles y una señora le preguntó, estamos hablando del año 72, ¿no? Usted es don Francisco, ¿no? El nuevo párroco, ¿no? O cura. Dice, no, yo soy Paco, ¿no? Eso de matiz da una idea, ¿no? De todo lo que había detrás. Y no solo que se fueron a trabajar, ¿no? Como uno más, ¿no? Sino que por las noches organizaban en las aldeas escuelas de adultos, abrieron bibliotecas en distintas aldeas. Con los jóvenes pues fue una auténtica revolución, ¿no? La casa parroquial estaba abierta, se podían leer libros que estaban fuera, ¿no? Eran libros censurados, se podía escuchar música de Víctor Jara, de Joan Manuel Serrat, de Violeta Parra, se hicieron, como dije, obras de teatro, viajes, y pusieron a mucha gente, como se suele decir, en órbita, ¿no? Gente que empezó a ir a estudiar a la Zafa de los jesuitas, gente que empezó a ir a la universidad, y eso marcó una generación que queda el eco, ese ahí, digamos, entre los 55 y 70 años ahora, no todos evidentemente, pero sí muchos, es como la parábola del sembrador, ¿no? El sembrador sembró, ¿no? Si yo tiro granos ahí en la Gran Vía no va a salir nada, ¿no? Pero bueno, algunos germinaron y, como se dice, 1%, ¿no? Y germinaron y hay muchísima gente que, bueno, que luego ha estado comprometida en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo sindical, en lo empresarial, y que Rafa y Paco, ¿no? Sobre todo, Paco López de Ahumada, les cambió la vida, ¿no? Y lo cuentan ahí, su testimonio en primera persona, ¿no? Y esa labor pues fue impresionante. Yo esa labor la he oído, y la he revivido con Rafa, y bueno, pues eso que la memoria es muy rebaladiza, ¿no? Y tiende a ir a inventar lo que te van contando, en fin. Y cuando Rafa se va de esa etapa, viene aquí, en el año 81, en febrero. Le pilló el golpe de Estado haciendo el cambio, ¿no? Otra vez la historia le pasaba por el lado, ¿no? Y aquí estuvo desde el 81 hasta el 86, que se fue a Nicaragua. Cuando él se va a Nicaragua, yo soy un adolescente, y claro, ya Rafa se había convertido allí, en aquella zona, era un mito, ¿no? Era un héroe. Además comparábamos a los curas que había entonces con los curas obreros, que eran, para nosotros, de nuestra subjetividad, eran los curas buenos, ¿no? Los curas que eran progresistas, abiertos, nos entendían o habían entendido, y Rafa siempre volvía, como volvía a Granada, como volvía luego a Almería, como siempre ha vuelto a Córdoba, siempre volvía y se reencontraba con sus amigos, ¿no? También recuerdo una anécdota muy curiosa, de esas que te rompen un poco la inocencia. Yo tenía 15 años y estaba en un instituto en Palma del Río, que llevaban los salesianos. Y en un recreo había un cura, un señor ya un poco mayor, que era un poco jovial, tenía un buen carácter, pero también tenía el hombre su genio. Y claro, a los chavales nos gustaba ponerlo contra las cuerdas, ¿no? En ciertos temas, ¿no? Y un día este hombre nos preguntaba, ¿tú de dónde eres? Yo de tal sitio. Y decía, pues allí conozco yo a fulano, que estuvo aquí estudiando y fue muy buen estudiante y tal y cual. ¿Y tú de dónde eres?
Y entonces me tocó a mí, ¿no? Y dije yo soy de la colonia de Fuente Palmera. Ah, y me dijo, allí hubo unos curas bichejos. Y entonces yo, que no tenía 15 años, me callé y además me dio miedo. Digo, a ver si me va a descubrir este, ¿no? Y digo yo, si supiera este quién son los curas bichejos, ¿no? Y aquello fue para mí un descubrimiento y digo, hay dos maneras, al menos habrá muchas más, ¿no?, de entender el mundo, de entender la Iglesia, el Evangelio, ¿no? Vi que había, que eran dos maneras distintas, muy respetables, cada uno que elija la opción que más le gusta, ¿no? Eso fue un poco. Más tarde, ya cuando Rafa regresa de Nicaragua, nos volvemos a reencontrar en Córdoba, que él era profesor de ética empresarial, de relaciones laborales, en ETEA, hoy Loyola. Y bueno, yo ya vivía ya en Córdoba, estudiaba allí, comencé a trabajar y ya nuestra relación era pues más de tú a tú, ¿no? Ya descubría yo a un hombre con sus luces y sus sombras, ¿no? Y no a un héroe de un western, ¿no? Sino que era un hombre y bueno, y más aún, ¿no? Más amigos aún, ¿no? Y así hasta hoy, ¿no? Que estoy aquí sentando y hablando de él. El libro, ¿cómo surgió, no? Es curioso cómo surge el libro. Rafa, antes de que yo empezara a escribir el libro, hizo muchos intentos. Algunos de vosotros mandaría cositas que iba haciendo. Y tiene decenas de folios escritos. Algunas veces lo hacía tipo biografía, otras veces lo novelaba, porque yo veía que él en la novela se encontraba más libre, tenía menos prejuicios, ¿no? Tal vez por su vocación, por su profesión. Y bueno, andaba ahí tanteando. Y yo, que entonces tenía una editorial, tenía varias empresas, y la cosa era bollante, cabalgaba a lomos de un tigre, como se suele decir. Le decía, acaba el libro que te lo voy a editar y te lo voy a publicar. Y en medio de todo aquello, pues llegó la famosa crisis o recesión del año 2008, y bueno, fue un parón, ¿no? En el punto de vista mío, empresarial, ¿no? Lo perdimos todo, ¿no? Tuvimos que cerrar, éramos 20 y tantos trabajadores, aguantamos varios años, en fin. Una crisis en lo personal, emocional, lo típico, ¿no? Que se pasa. Y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso para contar un breve cuento que viene a colación de Maugham. Somerset Maugham es un escritor inglés de la primera mitad del siglo XX que tiene un cuento que es una lección, ¿no? de vida, que se llama El sacristán de la Catedral de San Pablo. Bueno, pues cuenta que un sacristán llega a Londres y está buscando trabajo y encuentra un cartelito donde dice: se busca sacristán para la Catedral de San Pablo. Y el hombre, estupendo, me voy a presentar allí. Se presentó, lo recibió el deán o director de la catedral. Siéntese. Pues nada, usted conoce la liturgia, sabe cómo funciona esto, sí, todo bien. Lo único que tiene usted que hacer, le dijo el deán, es leer estos documentos. Cuando yo esté en misa, dice, es que yo no sé leer. Pero si usted no sabe leer, lo siento mucho. El hombre se levantó, salió a la calle, cabizbajo, derrotado. Bueno, imaginaos Londres al atardecer, anochecer, la niebla. Y el hombre empezó a andar por una calle larga. Y no fumaba, pero la angustia le dio le entraron ganas de fumar. Y empezó a andar por la calle. Joder, que no hay ningún estanco aquí. Y dijo, ¿y si yo montara un estanco en esta calle? Una tabaquería. Montó una tabaquería y le fue estupendamente. También le fue que era un tío listo, empezó a recorrer calles de Londres, calles largas donde no había tabaquería, y montó otra tabaquería. Y le iba yendo bien, otra tabaquería, coño. Que montó 3, 4, 5 tabaquerías. Los lunes, mi mujer se ríe porque he dicho varias veces coño, perdón, está allí al fondo. Montó varias tabaquerías y iba con su dinerito los lunes a ingresarlo a
al banco las libras esterlinas, y un día un agente del banco le dijo, pero hombre, ese dinero hay que ponerlo a funcionar, a rentar. Pasa que lo está esperando el director del banco. El director del banco, pasa usted, hombre, pero usted es una figura, la cantidad de dinero que usted genera, este dinero hay que invertirlo en un negocio seguro y rentable. Esto está todo controlado. Lo único que usted tiene que hacer es leer los informes que le vamos a ir pasando de dónde vamos a invertir su dinero. Claro, el hombre dijo, pero si yo no sé leer. Y entonces el director del banco, no me diga que no sabe leer. Un hombre como usted, que ha montado tanta vaquería, si usted supiera leer, ¿a dónde habría llegado? Y respondió, sería el sacristán de la Catedral de San Pablo. ¿Qué quiero decir con eso? Que la ruina aquella que me vino a mí me sirvió para darme cuenta que estaba viviendo una vida que no era la mía, entre otras muchas cosas, que estaba metido en una bola que tampoco era la mía, y que eso me dejó tiempo para estar con mi familia y sobre todo ahora para poder escribir este libro y haber estado con Rafa en esta última etapa, ¿no? Por eso decía la catedral de San Pablo. Los primeros pasos del libro fueron cuando Rafa le detectan la enfermedad. Me fui a verlo a Málaga y le hice la propuesta. A vuelta de que volví a Córdoba ya tenía en el correo electrónico que sí, que lo íbamos a hacer el libro, ¿no? Y bueno, pues nos pusimos manos a la obra. A mí me costaba mucho empezar el libro, le estuve dando muchísimas vueltas. Hay un libro que se llama Pensar el siglo XX, que a Rafa le encantó, se lo regalé yo en Almería. Un sociólogo, escritor que se llama Tony Judt, que habla con otro sociólogo y escritor que se llama Tommy Snyder o algo así, ¿no? Y ambos van hablando sobre el siglo XX, sus desastres desde el punto de vista sociopolítico, antropológico y demás, ¿no? Y Tony Judt está enfermo, tiene una enfermedad terminal y entonces de alguna manera había un paralelismo, aparte de que nos gustaba mucho cómo contaban el libro. Y hubo otro libro de Manuel Carré, que ha sido ahora Premio Príncipe de Asturias, un escritor francés, que es una biografía que se llama Limonov, que es de un poeta transgresor, activista, ruso, que también era muy interesante porque también Manuel Carré, como aquí en el libro, yo formo parte del libro y voy contando cómo se va haciendo el libro. Y lo que a mí me va pasando, los sentimientos que tengo, las emociones, cómo me pongo en contacto con Esteban o con Carlos, cómo me van mandando las cosas. La intrahistoria del libro se va contando en el libro, ¿no? Y entonces el libro he intentado, ¿no?, buscarle una originalidad, pero no por el mero hecho de la originalidad, ¿no?, sino por el mero hecho de hacer algo que fuese atractivo, ¿no? Era mi intento, lo que ya haya salido, cada uno que diga lo que quiera, ¿no? Porque el libro no es una biografía, aunque tiene pasajes biográficos. Tampoco es un ensayo, aunque hay unas reflexiones, como algunas que ha leído Esteban, de Rafael, que como sabéis era doctor en filosofía de la vida y en filosofía pura también, ¿no? Unas reflexiones que es un ensayo, ¿no?, lo que a veces parece, pero tampoco es un ensayo. Y también parece una crónica, porque vas contando los últimos días, la vida de alguien que se va apagando, ¿no? Y con esos materiales, y luego utilizando, por un lado, la entrevista, las cartas que... No muevan los folios, que me pongo nervioso. Me desconcentro, perdona. Los recursos que iba empleando, las entrevistas que le iba haciendo, las cartas que nos íbamos enviando, los correos electrónicos. Él hablaba en primera persona, yo hablaba en primera persona, yo hablaba como narrador en tercera persona. Todo eso lo iba mezclando. Y al mismo tiempo, el coro de los amigos, ¿no?, como en las tragedias griegas, porque es una tragedia, porque la muerte está, como en las tragedias griegas, está siempre sobrevolando, ¿no?
que entrara el grupo, el grupo de amigos, ¿no? El coro, y entonces iban entrando los amigos en el libro, ¿no? Y así íbamos avanzando. La estructura me costó muchísimo trabajo encajar todo eso. Y además tenía muchísimo material. Me salían 600, casi 700 páginas. Y empecé un verano entero, estuve quitando. Y siempre se puede quitar más, ¿eh? Y siempre buscándole la esencia, ¿no? Eso que decía Günter Grass, pelar la cebolla, ¿no? Y eso estuve haciendo, ¿no? Intentando dejar la esencia. Es verdad que se quedan personas que debieran de estar en el libro que no están. Muchísimas cosas, pero es una síntesis, un fresco, ¿no? Donde hay distintos pasajes y donde hay distintas emociones, sentimientos, reflexiones, ¿no? No se trata... La pretensión no iba más allá, eran hacer 200 páginas, es lo que habíamos hablado Rafa y yo. Imaginaos cuando ya te metes en harina, por dónde me salió el asunto, ¿no? Y hay dos cosas, podría destacar muchas y no quiero tampoco alargarme más, que yo destacaría, o que a mí me llama más la atención de Rafa. Una, la mirada de Rafa, la mirada en todos los sentidos, físicamente, que se trasladaba, la mirada limpia y la capacidad de aceptar todo, ¿no? Lo más absurdo, lo más disparatado, aceptar a todo y a todos, ¿no? Tenía esa versatilidad, ¿no? El otro día tomé café con un compañero suyo del seminario y me decía, mira la fotografía de Rafa, mira la sonrisa. Los que lo conocemos sabemos la sonrisa es característica, ¿no? de Rafa. Esa sonrisa es su rostro, ¿no? Es sello de la casa, ¿no? Dice, en esa sonrisa hay escepticismo, me llamó la atención, pero también hay ilusión. El escepticismo de un hombre que conoce el mundo, pero al mismo tiempo tiene ilusión, ¿no? Pues eso era una de las cosas que me llamaban la atención, ¿no? La mirada limpia y la capacidad de ilusionarse a pesar, ¿no? Y la otra era la capacidad que tenía de defender la alegría, ¿no? Como en el poema de Mario Benedetti, ¿no? Era un hombre con una vitalidad, porque la felicidad, yo hago una distinción, es otra cosa, ¿no? Es un estado, ¿no? Que se llega, pues, a través del sosiego, de tener parcelas de la vida más cubiertas, pero uno puede estar muy, y perdónenme la expresión, jodido, pero yo me voy a tomar unas cervezas con mi amigo Esteban y mi amigo Carlos y puedo pasar un buen rato, alegre. Y luego me voy a mi casa y vuelvo a estar mal, ¿no? Pues Rafa era un defensor de la alegría, con una vitalidad que... Voy a poner dos ejemplos nada más, para que os hagáis una idea, ¿no? Uno, cuando Rafa se está dando quimioterapia, lo acompaña un amigo suyo de Málaga que se llama Elías Ruiz y van los dos en el coche a las 7 de la mañana cantando Gran Vila Morena, que fue la canción que dio a través de la radio una consigna para que empezara la revolución de los claveles que trajo la democracia a Portugal, o bien cantando La Bella Xiao, que era la canción que cantaban los partisanos contra los invasores fascistas y los invasores nazis, ¿no? Iba a darse la quimio, ¿no? Y luego otra anécdota que me contó Alberto Guerrero, el último jesuita o cura obrero, como bien apuntaba Esteban, cuando estaban en Nicaragua, daba clases o cogía café, arrancaban patatas, cortaban leña. Hubo momentos en que estaban en zonas más peligrosas, que dormía con el fusil AK, ¿no? Y que estaban todo el día trabajando, y cuando llegaba la noche se reunían allí en una cantina y Rafa les retaba a beber ron allí a los trabajadores de la cooperativa a ver quién era el que se caía antes, ¿no? Y una cosa que de una amistad, ¿no? Y ese era Rafa, ¿no? Ese hombre capaz de cantar, de contar chistes, de hacerte sentir como uno más,
pero también podía ser Rafa el hombre intelectual, reflexivo, pensativo, como bien ha apuntado Carlos y también ha dicho Esteban, con sus contradicciones y sus dudas, como todos las tenemos, ¿eh? Y el que no quiera decirlo, pues bueno, pero como todos, ¿no? Y eso le provocaba a él muchas tensiones, ¿no? Muchos terrenos, ¿no? Y no me quiero alargar más. Lo que ha supuesto para mí el libro, pues bueno, podría contar muchas cosas, pero acabo aquí. Tengo que hacer un ejercicio de marketing antes de terminar. También soy editor del libro y entiéndanme, ¿no? Tengo que... Samuel Beckett tiene un pequeño relato, un libro, que se llama, creo que se llama, a ver si me acuerdo, el pantalón o algo así. Bueno, la cuestión es que va un señor, un cliente, va a recoger a una sastrería un pantalón. Le tiene allí el sastre preparado el pantalón y le dice el cliente al sastre, pero hombre, 6 meses para hacerme este pantalón. Y le contesta el sastre, 6 meses, pero usted ha visto cómo se han quedado los pantalones, mírelo. Y le dice el cliente, Dios hizo el mundo en 6 días. Dice, sí, pero mire usted el mundo y mire cómo se han quedado estos pantalones, ¿no? Pues lo mismo, miren cómo se ha quedado el libro, lo digo con todo, y compren el libro, y si lo han comprado ya, vuélvanlo a comprar, regálenlo, ¿eh? Allí al final, a la derecha, tienen ustedes el stand, y porque de verdad que merece la pena. Yo creo que es una historia que es un referente humano, intelectual, social, religioso, que hay que hablar de él, y que ese eco, que a todos se nos irá apagando, ¿no? El día que nos vayamos, ese eco de Rafa tiene que durar. Antes ha dicho Esteban, hace 3 años, pues el eco todavía está sonando, ¿no? Y está resonando en nuestros corazones, ¿no? Y ya está, damos paso al debate y muchísimas gracias. No se vayan por varios motivos, ni se están yendo, no lo digo por temor. Porque para nosotros lo más importante es ahora. De todo lo que habéis oído, lo que os parezca decir, lo que os parezca preguntar, lo que os parezca criticar, lo que queráis. Estamos casi todos los que estamos aquí, o todos de alguna manera nos conocemos. Y después, además, por cierto, los que han dicho vamos a ir a una cerveza juntos por ahí. Pero vosotros tenéis la palabra. Cualquier pregunta, cualquier observación, cualquier cosa añadida de las que hemos dicho, respuestas a las preguntas que han quedado colgando, en fin, el que quiera hablar. Yo quisiera, porque no lo he dicho antes, simplemente antes de que empecéis vosotros, alguien que ha nombrado Carlos, nombrarlo otra vez por otro motivo, y es Antonio Caballo, de quien está aquí su viuda, Adelina, porque tuvo la coincidencia de coincidir con Rafa en Paraguay y en Nicaragua, en los 2 sitios. No todo el mundo vivió esas 2 épocas de Rafa, y fue un amigo. Perdona, aparte de que fue el ángel de Rafa en el seminario. Fíjate, sabe más de los jesuitas que yo, que fue el ángel cuando entró de jesuita. Le dicen el ángel que la acompaña. Gracias, Adelina, por estar aquí, teniendo tan cercano el sufrimiento de que supone la desaparición de esta forma de vida de Antonio. Bueno, digan algo, si no, no nos hemos ganado el sueldo. Cualquier cosa que quieran decir. A ver, por ahí atrás. Rafa, para mí, fundamentalmente fue un amigo. Yo he visto muy reflejado en los 2 textos que ha leído Esteban, porque Rafa, según un compañero suyo, jesuita, de ETEA, era el hombre de los 1000 amigos. Del millón de amigos. Pero también era el hombre de las 1000 dudas. Rafa era una duda Permanente. desde que yo lo
con bastante intensidad sus primeros años. Entre el año, después del año 70, hasta que llegué a Fuente Palmera, no lo volví a ver. En Fuente Palmera sí conviví con él, porque yo estaba haciendo la mili en Córdoba, y nos íbamos a dormir allí con él. Y después dejamos de vernos otra vez mucho tiempo, cuando él se va por Sudamérica, y nos volvemos a encontrar después. Y Rafa pasó de ser un hombre atormentado a un hombre feliz. A un hombre feliz. Feliz, sí. Esa es la diferencia que yo encontré, porque Rafa tenía, además de sus dudas, tenía dos pasiones. Una era la pasión de saber desde niño, evidentemente por sus orígenes, tuvo grandes problemas, si no fuera a través del seminario, para formarse, tener estudios, etcétera, etcétera. Y la pasión por la vida. Rafa era un apasionado de la vida. Y era un apasionado de la vida. Pero eso lo consiguió a través de su evolución vital, ¿no? De tal manera que el Rafa que yo me encuentro, cuando han pasado tantos años y demás, era el mismo Rafa, pero era completamente distinto, mucho más rico, mucho más apasionado de todo. Una foto de aquí. Antes se ha planteado al principio si conservar la denominación de cura obrero, ¿no? Yo creo que hoy día es un anacronismo, creo yo, porque la visión obrera, el cura obrero, pues nace en una época histórica, en el sur de Francia, sabemos por qué, que es donde se origina todo esto, y después en España, porque no nos olvidemos que en España vivíamos una dictadura en la que la Iglesia oficialmente estaba no solamente casada con la dictadura, sino enamorada. Y en las cortes estaba el señor Guerra Campo, que era un animal, porque era un animal, tan animal como Camilo Alonso Vega. Poco se distinguía. Es más, Guerra Campo puso, y esto lo digo porque en aquella época se sabía, puso los archivos de la UAM y de la JOP en manos del gobierno. Donde tenían todos la afiliación, etc. Y Rafa, entonces, en esos primeros años, curiosamente, éramos muy amigos, convivíamos, pero éramos completamente distintos. Él era el hombre ponderado, que siempre, cuando yo digo Rafa era un revolucionario, pues sería después, entonces no lo es. Era más bien un conciliador, bueno, más prudente y tal, y yo era todo lo contrario, por eso nos llevábamos muy bien, pero estábamos siempre en bronca. Cheche, si puede, un poquito para que hablen también otros. Sí, ya termino. Eres Cheche, ¿no? Sí. García Hirfeld, amigo de algo que está hablando muy bien. Está hablando muy bien. Sí. Y cuando a mí me llama Manolo para el tema del libro y demás, la verdad que estábamos en pandemia, y yo me puse y escribí como 40 fotos. Sí. Y sin embargo, en una noche, hablé con Manolo y le dije, mira, he decidido que lo voy a romper. ¿Por qué? Y así lo hice. Y luego te mandé una nota de lo que... Y creo que lo explicaba muy bien, lo mismo que estoy explicando aquí. ¿Por qué? Pues por respeto a Rafa. Por respeto a Rafa. Porque, lógicamente, el Rafa que había vivido más intimidad conmigo en una época, no era Rafa final. Es que Rafa creció, sí que creció muchísimo.
muchísimo. No se parecía en nada del Rafa. Hay dos anécdotas de Rafa que creo que las recogen, quiero recordar que las recogen en el libro. Una es lo decía con una entonces. Dice, yo venía de Fuenteventura, de Cenar Núñez, de una familia tal, y llego a un sitio donde me encuentro a muchos compañeros, hijos de familias muy bien situadas de Andalucía y que venían a hacer un voto de castidad, de pobreza. Si yo era pobre, mi familia era pobre, y se da la paradoja de que voy a hacer un voto de pobreza, viviendo como se vivía lógicamente, en un noviciado profesional, un caserón en Córdoba impresionante, una biblioteca impresionante, se comía, se bebía y sin problema de qué pasara mañana. Y se daba esa, y él lo decía eso como una paradoja. Y otra cosa, que en el libro sale, estudiando humanidades en el Universidad en Córdoba, pues estudiamos a Dostoyevski. Y la anécdota, eso que cuenta Rafa, eso lo hablamos 1000 veces, que dice, si en un momento determinado hay contradicción, no duda, decía Dostoyevski, entre la verdad y el Evangelio de Jesús, me quedo con el Evangelio. Rafa llegó a eso, pero no partió de ahí. Y finalmente, simplemente decir que los 3-4 últimos años que tuve más contacto con Rafa, yo encontré con Rafa que se salía, de verdad, humanamente, intelectualmente, amistosamente, era una persona completamente diferente y además muy auténtica. Ahora también creo que si Rafa muchas de las cosas que hubiera querido decir que las decía en privado, las dice, hubiera sido un escándalo. También lo dice. Un escándalo hacia el entorno de la Iglesia Católica, pero por encima de todo creo que Rafa era una apasionada de la vida, que se lo demostró hasta el final. Y además gozaba de ella, lo que habéis dicho antes de estar tomando una copa, eso era un placer para él. Y también una cosa que le encantaba es situarse en el centro y Encantado el chiste. Lo conocía, él lo conocía. A ver, Pepe Castillo, profesor de Rafa mucho tiempo y conocedor de él desde noviciado. ¿Se puede uno quitar? Se debe. Yo agradezco el que se haya organizado este acto, porque Rafa Yuste para mí es uno de los ejemplos modélicos que trascienden lo que él mismo podía pensar y podía imaginar. No lo sé lo que pensaba, pero me imagino que su vida, su manera de ser, el trabajo que llevó adelante, y yo le conocí desde que entró de jesuita, estuve con él en Córdoba, estuve con él en Granada, nos comunicábamos mucho cuando él estaba en Centroamérica, en fin. Pero a lo que quiero ir, que me parece que es la clave y lo central y determinante de esta reunión de esta noche. Rafa Yuste, con su vida, su pensamiento, en fin, lo que ha sido él, nos ha planteado una pregunta que la formuló
maravillosamente Esteban Velázquez al comienzo. Cura obrero. Las dos cosas, una de ellas, yo digo, una de ellas, obrero. ¿Por qué? Porque mi convicción es que la Iglesia tendrá futuro el día que desaparezca el clero. Jesús no fundó el clero. En ese sentido, el Papa actual, Francisco, me emociona porque este Papa es un hombre anticlerical, porque se ha dado cuenta de que el clero es una añadidura al Evangelio que no se sabe para qué viene y qué representa. Es más, con frecuencia el clero lo que hace es daño al Evangelio, fuera de casos, como es lógico, que son ejemplares, pero en eso también los hay en las mujeres, en los laicos, en muchos ambientes. Y de aquí doy el paso final y ya me callo. Si planteo esta cuestión es porque me parece que el fondo, la raíz del problema está en que nos aclaremos qué preferimos, la religión o el Evangelio. Si optamos por la religión, ya tenemos el fisco. No olvidemos nunca que a Jesús lo mató la religión. Los hombres de la religión, los dirigentes de la religión. Entonces, ¿qué? ¿Nos quedamos sin religión? ¿Y qué? Nos quedamos con el Evangelio. Y quedarse con el Evangelio es quedarse con ha salido la palabra seguimiento. No es una palabra cualquiera, es de los términos que más veces salen en el Evangelio. Más de 90 veces. Y el seguimiento es eso, seguimiento, porque Jesús cuando llama a alguien a seguirle no le explica ni para qué lo llama, ni por qué lo llama, ni qué condiciones pone, nada más que sígueme. Si tomamos en serio el seguimiento, tomamos en serio el Evangelio. Y si tomamos en serio el Evangelio, puedes ser obrero porque hacen falta obreros. La verdad es que es muy estimula el espíritu y por supuesto las ganas de tirar para adelante y de vivir y recordando además ahora hablando con Paco, ¿no? Cuando decías que iba camino de la quimio y que lo único que se le ocurre es cantar el rato de que cuando iba a decir la canción le iba a hablar y la porque era, no sé, era para eso, ese movimiento del pueblo portugués, ¿no? esa revolución, fue algo que nos entusiasmó mucho, pero que él lo llevaba presente siempre, que cuando fui precisamente a Portugal a visitar a los compañeros de los sindicatos agrarios de Radentello, bueno, las sesiones de glándula que nos dio hasta Radentello pues fueron memorables, ¿no? Y la verdad es que ese recuerdo de Rafa, esa gana de vivir, esa curiosidad, ¿no? desde sus múltiples doctorados y licenciaturas, y sin embargo esa curiosidad siempre, ¿no? por
saber cuando se vino con nosotros a Almería a casarnos. Y Maite, cuando decía lo de cura obrero, una de las cosas que tenía el párroco del pueblo era si de verdad era cura. Y tan así era que incluso estuvo intentando informarse y le pidió a Rafa que acreditara su condición de cura porque no se lo creía. Y lo obligó además a procesionar el domingo de Resurrección, ¿no? Con él allí en la procesión para demostrar que efectivamente era cura. Y era tanta cantidad de anécdotas y situaciones que son además tan estimulantes y que ayudan a mirar para adelante. Muchas gracias. Se agradece. Al menos tenemos unos minutos más para que quiera decir cualquier cosa. Aquí no hay censura de nada, ni hay que hablar de una línea ni de otra, sino de lo que nazca del corazón. Que te pidan la palabra. Aquí. Rafa. Efectivamente va a ser una cosa muy puntual. A Rafa lo conozco desde que teníamos 10 años, porque estuvimos en el seminario de Córdoba 5 años. Después, todo el tiempo que él estuvo en Granada, nos vimos muchísimo. Y tengo aquí una foto que ayer me encontré, que coincide con lo que ha dicho Manolo, que la foto es el Rafa último, de los últimos años, pero desde hace ya tiempo. El Rafa de las grandes dudas, lo puedo decir y lo voy a dar detalles, las grandes dudas, conmigo teníamos mucha confianza, naturalmente, lo visité allí en Fuente Palmera porque junto con Paco López de Armada es mi gran amigo de los jesuitas. Y me callo, pero la foto es sintomática de Rafa, el hombre que le gusta la vida, que le gusta vivir. Más allá, a lo mejor te ha contado el último problema que tenía, sus últimas dudas, y después se entera que ha venido a Granada y estamos el grupo de amigos haciendo una reunión de niños, porque estas fotos de niños están mi mujer en el centro con mi hija la pequeña que es un bebé y un chorro de 8 amiguetes niños chicos y Rafa está en la punta allí como si fuera un ángel que está viéndolo todo y está con una copa en la mano y haciendo palmas y con la sonrisa la mismísima de eso. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Por aquí, sí. Juan. Bueno, yo quería incidir en el tema obrero, porque creo que lo que ha hablado Carlos me ha parecido importante, ¿no? Creo que el concepto de clase que tenía Rafa era grande y nosotros precisamente por eso nos llama la atención, ¿no? Porque se vivía una época en que la juventud entonces pensaba que él tenía 22 años y nosotros teníamos 15, 16. Estamos hablando de un momento muy difícil, la juventud está muy encorsetada en todos los aspectos y él nos abre la vida o la mirada de una nueva visión de lo que es el mundo, ¿no? Anécdotas y comentarios de cómo fue nuestra amistad, pues prácticamente cada uno de los que estamos aquí podría decir 1001 casos y es evidente que la gente que está aquí lo quería y estaba con él, era amigo porque era amigo de sus amigos, era el hombre del millón de amigos porque por donde iba tenía muchísimas amistades. Y en cuanto a la otra pregunta que planteaba, es verdad que se piensa, qué se dice o qué se quiere decir, o si se dice lo que se piensa o no. Ahí Rafa tenía, lo que ha dicho ahí el compañero,
razón. Si hubiera dicho lo que pensaba, hubiera cambiado muchísimo el cuento. Creo que eso es un poco lo que. Y bueno, ya por último contarles que ha aparecido uno de los jesuitas que habéis nombrado antes, se llama, no sé si vive todavía, Javier Rieta. Sí, vive todavía. Que la anécdota nuestra es que Rafa acababa de llegar de Nicaragua, nosotros acabamos de tener nuestra tercera hija y vivíamos ese momento de no sé cómo decirlo, no éramos, más pensábamos en el Evangelio que en la religión. No íbamos nunca a misa, nunca, pero creíamos en ese Evangelio que Rafa explicaba, ¿no? Entonces, la anécdota fue que inmediatamente llamamos a Rafa para que viniera a bautizar a nuestra hija. ¿Cómo la queríamos bautizar? Llamamos a Rafa, pero Rafa no pudo. O sea, perdón, me ha corregido bien. Llamamos a Javier porque Rafa estaba teóricamente en Nicaragua. Le sale un viaje del taxi a Javier a Sevilla y se lo dice a Rafael. Nosotros llevábamos sin vernos un tiempo y Rafael, el bautizo era en el río, en Huejar-Sierra, y Rafa se fue en su autobús, luego bajó por una vereda 3-4 kilómetros sin saber a dónde iba ni a quién iba a ver. Y claro, cuando nos encontramos allí nos quedamos petrificados, porque claro, él no podía imaginarse que éramos nosotros los que estábamos allí esperando a un cura. Y ese cura era Rafa y usted. Me alegro mucho de haber venido y le doy las gracias. Bueno, por el tiempo una última intervención de quien quiera. Habían levantado por allí la mano. Porque después nos vamos a la cerveza, no se olviden. Eso era muy de Rafa también. Yo quiero daros las gracias por el acto, porque me parece muy lindo que se evoque a Rafa, y gracias también por el libro que ya te lo he dado. Yo creo que es un regalo muy bonito tener un libro de alguien que has querido mucho, porque creo que un libro, la literatura, que yo para mí es de gran valor, pues hace que en cierto modo sean esas personas inmortales, ¿no? Yo ya lo tengo como lugar de cabecera para de vez en cuando mirar el aquí y sentirme más cerca de Rafa. Me quedo con todo lo que habéis dicho, pues efectivamente lo comparto totalmente, ¿no? Pero me gusta mucho cómo Carlos lo nombraba como un revolucionario del amor, ¿no? Y de la amistad. Y creo que, como dice pues, María Castillo, da igual, yo creo que el amor, llámalo evangelio, llámalo como quiera, pero creo que realmente es el motor del mundo, y su alegría, eso que también es un motor. Es que ir por esta vida sin alegría y sin amor es un poco literal. Y yo creo que eso. Y luego siento que Rafita está como guiñándome el ojo, porque estoy descubriendo hoy que Carlos, un buen amigo, padre de uno muy querido, pero resulta que es hijo de otro amigo mío, de amigo común, y creo que Rafa sigue uniendo y sigue entablando conexiones. Te expresa muy bien, tienes que escribir otro libro. Bueno, pues si queréis, aquí lo dejamos. Ah, todavía hay otra cosa, sí. La anécdota, ¿no? La anécdota o uno de los valores, ¿no? Que me transmitió, no sé si valor o... Que un poco más alto. La
anécdota, un poco uno de los valores que me transmitió la enseñanza, podríamos decir, no sé, algo llamativo, ¿no? En uno de los entierros estuvo Rafa con nosotros, y me acerqué a él, ¿no? Y bueno, nos saludamos, tan entrañable, ¿no? Y tan integrado siempre en el grupo, ¿no? Y tan natural, y le pregunté, Rafa, ¿de verdad? ¿Todavía sigues creyendo? Y él me contestó, a mi manera. Y bueno, pues cada uno a su manera. Muy bien. Bueno, pues solamente se me ocurre para acabar algo que dijo Manuel Fraijó. Fraijó, como sabéis, es el que dirigió la tesis que hizo Rafa sobre la dimensión filosófica de la teología de la liberación. Y estuvo en Córdoba cuando se presentó el libro, a mi juicio estuvo sembrado por la cantidad de cosas que dijo interesantes a raíz de Rafa. Pero una de las cosas que dijo, citó, no sé si era uno, citó a mucha gente, dijo, vive de tal modo que no mueras del todo. Morir del todo es cuando no está en la memoria de nadie. Rafa no ha muerto ni morirá del todo porque está muy vivo en la memoria y en el cariño de muchísima gente. Muchas gracias. Vamos a ir a Gran Vía, muy cerca de aquí, que es donde están reservados.